Vamos a realizar el abordaje posterior o de Thompson para la colocación dorsal de las placas dorsales anatómicas del radio. Como podemos ver, estas placas vienen con una curvatura que es la curvatura natural que tiene el radio en su dorso, y los puntos de referencia son el tubérculo de Lister en el dorso, que si les cuesta encontrarlo lo van a encontrar en el eje del tercer metacarpiano, y allí como una prominencia que es exactamente donde el extensor pollicis longus hace polea para cambiar de dirección. Y el segundo lugar es el epicóndilo lateral, que lo vamos a tomar como referencia, y estos dos puntos nos van a permitir hacer el abordaje posterior según necesitemos en su tercio proximal, medio o inferior. Trazamos la línea y en este eje nosotros podemos realizar el abordaje. Este es un abordaje que es ideal para tercio distal y tercio medio. Tercio proximal tiene el problema del nervio interóseo posterior, que a esta altura se comienza a ramificar y puede ser difícil poder identificarlo y separarlo de nuestro campo quirúrgico. Nuestra fractura va a estar a este nivel, por lo tanto, nuestra incisión en principio va a ser desde aquí hasta aquí, y como es una fractura transversa simple, vamos a elegir para fijarla una placa de 8 orificios. Hacemos entonces la incisión siguiendo el eje tenemos que tener especial cuidado con los ramos sensitivos a este nivel, separarlos y ligar las venas dorsales que vamos a encontrar, que en este caso las vamos a cortar, pero que en la cirugía deberán ser reparadas o deberán ser ligadas de alguna manera. Levantamos el colgajo y vamos a encontrar el tendón del primer radial, el tendón extensor carpi radialis brevis y el extensor común de los dedos a este nivel. Vamos a disecar bien a efectos de que se vea mejor los planos anatómicos. Y lo primero que vamos a encontrar son estos tendones oblicuos. Esto es el abductor pollicis longus o APL, que se nos va a cruzar por encima del radio de esta manera. Vamos a ampliar la incisión solo para ver mejor los distintos elementos anatómicos a tener en cuenta. Y acá es muy importante incidir la fascia para poder identificar claramente el abductor pollicis longus. Aquí estamos en el hueso, estamos en el radio. Entonces, abrimos la fascia a este nivel. Y aquí ya nos encontramos que ha terminado el abductor pollicis longus y empieza el extensor carpi radialis brevis o radial. Aquí estamos nuevamente en el hueso, con lo cual vamos paralelos al primer radial y lo separamos del extensor de los dedos. Directamente estamos sobre el radio. A distal podemos ir tranquilos una vez que hemos separado el APL, el abductor pollicis longus, y
con un elevador o con una alegra. Entonces tenemos que pasar por debajo de este músculo y allí tenemos expuesto todos los 2/3 distales del radio. Tenemos entonces el abductor pollicis longus, tunelizado y el radio expuesto. Y a este nivel vemos la inserción del pronador redondo, que podemos dejarla o podemos también desinsertarla. Colocamos la placa entonces en posición sobre el dorso del radio y la fijamos temporariamente con el pin plate en uno de los orificios redondos. La podemos fijar también con clavos de Kirchner. Para eso tenemos estos orificios, pero en este caso vamos a hacerlo solo con pin plates. Fíjense que hemos pasado la placa por debajo del abductor pollicis longus. Vamos entonces ahora a fijar la placa al radio con un primer tornillo que va a ser neutro, tornillo de cortical. Tenemos mucho cuidado de no dañar los tendones con la introducción del tornillo. Teneme el brazo, por favor, que no se mueva. Y este tornillo lo que hace es fijar la placa contra el hueso. Aquí vemos la placa que está respetando totalmente la curvatura dorsal del radio. Queremos darle compresión a esta fractura, con lo cual vamos a utilizar esta guía, cuya orificio está excéntrico y la flecha apunta al foco de fractura. Vamos a ubicarlo como para que este sea un primer sitio de compresión. Hacemos el orificio excéntrico con la guía adecuada para la compresión y utilizamos para eso un tornillo de 3,5 de cortical. Hacemos entonces la compresión, pero para terminar de comprimir debemos sacar el pin de la placa, que no nos va a permitir el movimiento entre la placa y el hueso que produce el tornillo de compresión. Una vez retirado el pin, entonces, allí sí, terminamos de comprimir. Entonces queremos más compresión todavía, con lo cual vamos a hacer un segundo orificio de compresión a este nivel. En el otro orificio oval los tornillos suelen tener medidas bastante parejas. Este tornillo también va a ser de compresión, pero para que este tornillo comprima,
cuando llegamos a esta situación, para evitar que la cabeza del primer tornillo se rompa, debemos aflojarlo. Y allí sí ajustamos el segundo tornillo compresivo, con lo cual vamos a duplicar la compresión realizada en el foco de fractura. No nos olvidemos después de ajustar nuevamente el primer tornillo compresivo que habíamos aflojado. Después de esto, podemos completar los tornillos faltantes con tornillos bloqueados. Aquí tenemos entonces a nuestro paciente con la placa colocada en el dorso. Este es el control y esta es la radiografía lateral, donde vemos una buena aposición de la placa sobre el hueso, respetando su curvatura dorsal